¿Qué pasa cuando la historia decide respirar de nuevo? Pero esta vez, como un susurro que viene desde las profundidades de la tierra. Imagina un río que siempre corrió como una arteria viva del mundo antiguo, y ahora se calla. El Éufrates no está solo secándose, está revelando, y lo que yace bajo su lecho agrietado no es barro, ni piedra, ni fósiles. Es un eco de algo aprisionado, algo que nunca debería ver la luz del día otra vez. Pero entonces, la corriente se detuvo, la arena cedió, y el secreto comenzó a moverse. La primera grieta no fue escuchada por nadie. Ocurrió en lo profundo del lecho del Éufrates, entre capas de tierra dormida y ruinas que la humanidad había olvidado incluso antes de aprender a escribir. Una vibración sutil, como el suspiro de un titán contenido. No hubo testigos, ni cámaras, ni alertas. Solo la piedra quebrándose por dentro, como si algo bajo ella hubiera comenzado a moverse. Días después, el agua retrocedió. No fue una sequía repentina, ni una evaporación lógica bajo el sol de Irak. El río simplemente comenzó a vaciarse, como si una fuerza invisible desde abajo lo estuviera absorbiendo, succionando, exigiendo espacio. Las aldeas ribereñas fueron las primeras en notarlo. Pescadores con redes vacías, agricultores con la tierra endurecida y grietas donde antes fluía la vida. Luego llegaron los arqueólogos, y con ellos, el silencio se convirtió en alarma, porque lo que emergía no era solo sed, era historia, y algo más, algo que no encajaba. En medio del barro agrietado apareció un agujero, un sumidero del tamaño de un estadio, profundo como la noche, sin fondo visible. Las primeras expediciones fueron cautelosas. Drones descendieron, solo para desaparecer tras un zumbido agudo. Equipos electrónicos colapsaban al acercarse, como si ese lugar tuviera hambre, de energía, de presencia, de almas. El primer hombre que bajó volvió mudo. No habló nunca más. No por trauma visible, no por miedo. Sus ojos simplemente se quedaron fijos, como si aún siguiera viendo lo que había en el fondo, incluso después de salir a la luz. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a filtrarse. Pasadizos tallados con símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Escaleras que descendían en espiral durante kilómetros. Salas de piedra hexagonal cubiertas de inscripciones que no se erosionaban, a pesar del paso de milenios. Y en el centro de todo, una cadena. No era una cadena humana, ni siquiera antigua, era algo más. Sus eslabones eran del tamaño de un cuerpo adulto, forjada con un metal que nadie pudo identificar, oxidada en partes, rota en otras, pero aún viva, como si la cadena respirara, como si guardara memoria. Uno de sus extremos estaba anclado a una roca negra con inscripciones que coincidían con un único texto conocido, Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado con cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. La comunidad científica se dividió. Algunos lo descartaron como superstición. Otros comenzaron a retirarse de la investigación sin dar explicaciones. Pero los teólogos no. Los estudiosos de la profecía comenzaron a reunir piezas, porque la Biblia había hablado de ese río, no como una metáfora, como un mapa. Apocalipsis 9:14-15. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La cadena estaba ahí. El río se secaba. ¿Faltaba solo una cosa? Las señales no tardaron en escalar. En la zona comenzaron a escucharse sonidos. No mecánicos, no humanos, como trompetas que venían desde el cielo o desde debajo de la tierra. Vecinos comenzaron a reportar pesadillas colectivas. Una mujer aseguró haber visto una figura colosal de pie sobre el lecho seco del río, con ojos encendidos como fuego líquido. Otro campesino halló, entre las grietas, un cráneo del tamaño de un coche, con colmillos. Los restos fueron confiscados esa misma noche. El área se selló. Los testimonios, silenciados. Pero lo que más estremeció a quienes vieron el interior de aquel sumidero fue lo que había junto a la cadena. Una huella, no una huella cualquiera. Una marca incrustada en la roca, con forma humanoide pero alargada, con dedos terminados en garras, de más de 3 metros de largo, y a su lado, inscripciones que solo coincidían con un texto apócrifo, el libro de Enoc. Allí se describen a los Nefilim, los gigantes hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, guerreros, monstruos, devoradores de mundos. Y cuando los vigilantes cayeron, sus hijos trajeron caos.
hasta que fueron encarcelados bajo la tierra. La idea de que algo había estado sellado bajo el Éufrates por miles de años ya no parecía tan absurda, porque todo apuntaba a lo mismo. El sello se estaba rompiendo, y no solo en el plano físico. Simultáneamente, terremotos comenzaron a sacudir zonas que nunca habían temblado, plagas nuevas surgieron, virus sin explicación, y enfermedades olvidadas reaparecieron con una virulencia brutal. Pero lo más inquietante fue un evento captado por satélites. Una sección del Éufrates, de más de 12 kilómetros, se volvió de color rojo sangre. Los análisis descartaron algas, descartaron contaminación. La pigmentación era inexplicable. Apocalipsis 16:4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y el mundo tembló. Las teorías se multiplicaron. Algunos aseguraban que era el dragón, el mismo que fue arrojado por Miguel, el arcángel, en la gran guerra celestial. Otros decían que no era una bestia demoníaca, sino Behemoth, el guardián de la tierra, descrito en Job como una criatura de fuerza imparable. Behemoth contra Leviatán, tierra contra mar, orden contra caos. ¿Y si el hallazgo no era una maldición, sino una advertencia? En medio de la confusión, un segundo descubrimiento heló la sangre de quienes aún intentaban racionalizar lo imposible. A unos metros de la cadena, un cáliz, un recipiente de oro antiguo, grabado con símbolos arameos, con una estrella de 6 puntas tallada en su base. Los rumores estallaron. ¿Era el Santo Grial? Nadie lo confirmó. Nadie lo negó. Solo una cosa se supo. Desapareció. Esa noche, un convoy militar abandonó la zona rumbo al norte de Siria. Nadie supo qué transportaban, pero el silencio que quedó atrás fue más ruidoso que cualquier explosión. Todo lo que el río escondía comenzaba a emerger. No era solo barro ni ruinas. Era un grito contenido por siglos, ahora liberado en fragmentos de historia, caos y algo mucho más profundo. Propósito, porque cada símbolo encontrado, cada huella, cada sonido, parecía formar parte de un patrón, como si un guión milenario estuviera desarrollándose en tiempo real. Y el mundo, como actor secundario que desconoce su papel, empezaba a reaccionar demasiado tarde. Los líderes mundiales se mostraban divididos. Algunos afirmaban que era una simple coincidencia climática. Otros, en secreto, enviaban unidades de investigación especiales para recolectar datos antes que alguien más lo hiciera. Pero era inútil. Lo que había despertado ya no podía ocultarse, porque la siguiente revelación rompió toda lógica. A tan solo 2 kilómetros del sumidero, durante una excavación improvisada, arqueólogos descubrieron un campo de batalla petrificado, escudos corroídos, lanzas partidas, cascos deformados por el calor o la fuerza de impactos imposibles, y entre ellos, huesos de proporciones no humanas, mucho más largos, más pesados, más antiguos que cualquier registro conocido. Al principio pensaron que eran animales prehistóricos, pero la disposición de los restos sugería algo aterrador: formaciones de combate. Los huesos estaban alineados como un ejército caído, y entre ellos, dispersos, se hallaron cráneos humanos, con señales de mutilación ritual. ¿Quién peleó allí? ¿Y contra qué? La respuesta, aunque temida, se volvió inevitable. Alguien había intentado contener algo, y había fallado. En medio del caos arqueológico, una figura emergió como voz entre el ruido. Un anciano teólogo llamado Elías Farid. Desaparecido del ojo público durante décadas, Elías había sido expulsado de varias instituciones por promover teorías consideradas heréticas. Sin embargo, ahora todo lo que alguna vez escribió parecía cobrar sentido. Su tesis central era simple y aterradora. El río Éufrates no es solo un símbolo profético, es una prisión. Una prisión que encerraba no solo a los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 9, sino a todo un linaje de seres caídos. Y si la prisión se rompía, no se abrirá el infierno, decía Farid, porque el infierno está aquí. Solo se abrirán las puertas que lo contenían. Sus palabras se volvieron virales cuando un video suyo, grabado clandestinamente, circuló por la red. El sexto ángel derramará su copa, y los ríos se secarán. No es castigo, es apertura. Los reyes del oriente no cruzarán el lecho seco del Éufrates hacia una batalla. Ellos serán atraídos por lo que esté esperando allí. Y entonces, otro descubrimiento puso a prueba incluso la fe de los más convencidos. Una cámara subterránea sellada fue encontrada bajo el nivel del agua, dentro de una cueva colapsada. No debía estar allí. Ningún mapa geológico la había detectado. Su puerta no tenía cerradura. Tenía
Marcas. 7 círculos concéntricos tallados en la piedra, uno por cada trompeta, uno por cada sello. Y en el centro, una figura, un ojo abierto. Cuando el equipo entró, lo que encontraron no fue oro ni reliquias, fue una escritura, no en hebreo, no en griego. Era un lenguaje angular, casi mecánico, hecho de líneas rectas y repeticiones. Un patrón idéntico al que fue encontrado en un antiguo códice sumerio perdido, el llamado manuscrito de sangre. Según Elías Farid, ese manuscrito era una advertencia escrita por los descendientes de los Nefilim sobrevivientes, una crónica de su caída, su castigo y su regreso. El texto en la cámara traducido por un algoritmo especializado decía: aquel que fue atado se moverá, el rugido será la señal, el tiempo se quebrará, el hombre elegirá entre el metal o la luz. Nadie supo interpretar completamente esa profecía, pero 2 días después, en la madrugada, una serie de estruendos sacudió la región. El sonido fue descrito por cientos de testigos como un rugido, seguido de lo que parecía ser un canto coral en un idioma irreconocible. La tierra tembló, y la cadena desapareció, no rota, no arrancada, simplemente ya no estaba. La piedra donde se hallaba anclada seguía allí, intacta, pero el metal había dejado de existir. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. 5 arqueólogos, 3 soldados y un sacerdote enviados por el Vaticano simplemente no volvieron. Sus rastros electrónicos se cortaron simultáneamente. No hubo señales de lucha, solo una marca dejada en el suelo, justo en la entrada del sumidero. Una cruz invertida, rodeada por 4 círculos. Las teorías escalaron. Algunos hablaban de rituales, otros de entidades inteligentes que usaban los sueños para manipular la voluntad humana. Pero el miedo más grande era el silencio global, porque tras los primeros reportes, los medios dejaron de hablar del Éufrates. La cobertura cesó. Las imágenes fueron borradas, las cuentas cerradas. Solo quedaron fragmentos, copias filtradas, voces aisladas en foros abandonados. Y sin embargo, en todo el mundo, cosas comenzaron a cambiar. En América del Sur, una región entera reportó haber escuchado las trompetas. En África, brotes de enfermedades incurables emergieron sin causa identificable. En Asia, satélites detectaron movimientos subterráneos cerca de templos antiguos, como si estructuras largamente olvidadas comenzaran a activarse. Y en Europa, una niña comenzó a hablar en lenguas muertas, lenguas que nunca había aprendido. Su voz, grave, repetía una frase: el séptimo está por sonar. Él ya camina. ¿Quién él? ¿El anticristo? ¿El dragón? ¿Uno de los ángeles? Nadie lo sabía. Pero el mensaje se repetía en distintas partes del mundo, en distintas voces, con distintas formas. Una sola advertencia: el tiempo no se ha perdido, pero se está acabando. El río Éufrates ya no habla con agua, sino con silencio. Un silencio que grita a quienes aún tienen oídos espirituales. No es el fin del mundo, es su revelación, porque el juicio no comienza con fuego desde el cielo, sino con secretos que emergen desde la tierra. Y lo que ha sido desatado no volverá a dormir. Ahora, la humanidad está de pie ante su reflejo más antiguo. Una verdad enterrada, una cadena rota, una elección inminente. La profecía no ha terminado, solo ha comenzado a cumplirse, y tú ya formas parte de ella.